Bienvenidos nuevamente a este canal. Estoy por transmitir el tema titulado Apego Infantil. Y es en verdad un verdadero gusto contribuir con sus familias, en especial con sus bebés. Todos los viernes a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, te espero en este canal y en la descripción de este video te voy a dejar una liga para que puedas ubicar la hora local de tu país. El apego infantil simple y sencillamente es eso: apegarse a mamá o a papá de manera casi automática. El niño prácticamente se adhiere a mamá o a papá. Suele sintomatizarse más entre el año y los 2 años. Y sobre todo se recrudece si llevas al bebé o bien a la guardería o bien al maternal. Estamos hablando que ya el pequeñito recorrió esa franja de entre el año y los 3 años. Y si en esa franja el pequeñito se va a la escuela y está muy apegado a ti, pues simplemente se recrudece más este sentimiento de no querer soltarte tu pequeño. Concretando esta situación de que es el apego, debo decirte que es una conducta de estar totalmente el niño adherido a ti. Y estas sensaciones de tu pequeñito entre el año y los 3 años son muy normales. De ahí que el trabajo fundamental es empezar a generar en tu pequeñito acciones o estrategias para empezar a separarlo de ti gradual y pacientemente. Por lo general, como padres o como madres, cuando sentimos que el bebé está muy apegado a nosotros, nos irrita, nos desespera o llegamos a perder los estribos, pero no nos hemos dado cuenta que ese apego está sucediendo en tu pequeño de manera muy natural. Y además, el niño, para superar ese apego, requerirá de un trabajo emocional de tu parte. ¿Y ese trabajo emocional en qué consiste? Primero, en hacer sentir al niño que no te vas, que no te pierdes, que estás ahí, que quizás sales a trabajar, que quizás haces tus cosas personales, que quizás haces tus labores, pero retornas. Ese margen de tiempo el bebé aún no lo tiene comprendido. Hacerle, no entender, aquí mucho cuidado, hacerle comprender, hacerle sentir, esas son las 2 palabras que hay que trabajar en el pequeño para que él supere el apego. Estoy hablando entonces de 2 momentos claves a trabajar: sentir y comprender. ¿Y cómo lo vas a hacer? De entrada es con tus acciones inmediatas. Hay que insertar ocupaciones para tu bebé para que te deje. Pero no insertes en ningún momento palabras. No trates de hacerlo comprender, porque ¿qué vas a generar en él? Así como tú intentas hacerlo comprender, él se empecina más en seguirte. En un bebé, no. En un bebé, si tú le dices que vas a regresar, que te deje, que estás ocupada, que no moleste, que deje de llorar, que lo que quieras decirle al bebé, no lo comprenderá. De ahí que estoy sugiriendo en estos 2 actos, llevarlo a sentir y comprender es directamente a través de la acción. Entretenlo. Entretener a un niño, en especial de 1 año, va a ser muy desgastante por un lado, pero además te va a requerir de mucha inventiva y creatividad, porque lo que le pongas al bebé para que se entretenga le va a durar un margen de entre 10 y 30 minutos. Y no creas que el bebé se va a quedar ahí esperando más tiempo. Va a empezar a buscarte. En este caso, el entretenerlo, pues aprovéchalo para estimularlo. Entonces, observa cómo el apego requiere de entrada llevar al bebé a comprender y a sentir que tú no te vas. Segundo, llevar al bebé gradual y pacientemente y sobre todo constantemente a una rutina de estimulación que tenga como finalidad
entretenerlo, pero que este entretenimiento lleve objetivos. ¿Y esos objetivos cuáles son? Estimular su pensamiento, estimular su psicomotricidad, estimular sus emociones. Es bien importante que cuides estos aspectos para que entonces ahora sí hablamos que estás disminuyendo el apego en tu bebé. Cuando decimos o te dicen que tu hijo está muy apegado a ti, sucede que no estás trabajando con el bebé, no estás trabajando esos dos aspectos, de llevarlo a sentir y de llevarlo a comprender. Y esto, ¿cómo lo vas a lograr? Cuando seas constante con estos dos elementos que te he compartido. Ya te definí lo que es el apego, la dependencia extrema hacia ti. Ahora se trata de que también cuides el ego que se está incrementando mediante ese apego en tu pequeño. ¿Cómo es esto? Bueno, el ego, a partir de que tu bebecito está por cumplir 1 año o ya tiene 2 años, el ego es aquella situación donde el bebé percibe y siente que todo gira a su alrededor, que todos están para cubrir sus necesidades, que todos están para atenderlo. De ahí que cuando tú corres de inmediato a atender a tu bebé al primer llanto, lo único que estás haciendo es incrementar por un lado su ego y por otro lado su apego. Si el niño demanda una acción de tu parte, tú corres de inmediato a darse. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estás incrementando? Por un lado, el ego, que es eso que te estoy compartiendo, que el niño siente que estás solo para él. Y lo grave del ego no es que es natural el ego, pero lo grave de él es que se empiece a incrementar a medida que el niño va creciendo, sobre todo entre los 4 y 6 años. En esa edad, si el niño se ha pasado en un ritmo de crecimiento donde todo le ha sido proviendo, donde todo le ha sido dando, imagina para esa edad entre los 5 y 6 años. Será un niño que pensará que todos están a su disposición, sus sentimientos, sus actos, sus requerimientos. Él sentirá que todo adulto que se le acerque está para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque el ego se ha venido incrementando desde que es pequeñito. Luego entonces, así como trabajas el apego, de irlo disminuyendo, el ego también es bien importante disminuirlo y empezarlo a trabajar con tu bebé. ¿Desde cuándo? Desde los 3 añitos ya es viable empezarlo a disminuir. ¿Cómo se disminuye? Pues cuando empiezas a desapegarte de tu pequeño. Lo más natural es que como madres o como padres nos negamos a desapegarnos de los hijos porque nos urge la prioridad de que no le suceda nada, de que no le pase nada, de estar al pendiente de él o ella. Y eso, contrario a que el niño lo sienta como cuidados o como el amor o el afecto hacia él de tu parte, el niño lo está sintiendo como tenerte a su disposición. ¿Y qué es lo que estás ahora incrementando en tu pequeñito? Por un lado ego y por otro lado apego. Y luego entonces ahora lo grave y a lo que te vas a enfrentar, y digo lo grave porque el niño va a sufrir. Y lo que menos queremos como mamá o como papá es que el pequeñito sufra. De ahí que cuando tú lo lleves a la escuela, sobre todo al preescolar, y el niño se niegue a quedarse, o el niño reniegue porque no quiere ir a la escuela, o el niño llora, pues te está hablando de que tiene un ego muy acentuado y un apego sobre todo hacia ti que le está generando desestabilidad, le está generando inestabilidad a nivel emocional, porque no comprende cómo es que si te pasaste tanto tiempo cuidándole, dándole, estando con él para nadie más, solo para él, y ahora sucede que lo entregas a la escuela con gente desconocida, con niños que no conoce.
Y más si el niño no ha tenido contacto con otros pequeñitos de su edad, se recrudece más esta situación de inestabilidad emocional, porque estos dos factores, tanto apego como ego, están recrudeciendo e impactando en las emociones de tu bebé. Luego entonces, de 0 a 4 años, es vital que ya empieces a trabajar esas dos etapas que por un lado son normales, pero que por otro lado tienden a dañar las emociones del niño. ¿Y cómo las vas a trabajar? Sobre todo con la convivencia diaria, buscando que el niño tenga contacto con otros. Y ese contacto con otros puede ser desde adultos, niños en edad escolar, niños en edad preescolar, niños de su misma edad. Puedes tomar desde 5 minutitos para incrementar al niño este tipo de acciones. A lo mejor una salidita rápida de 10 minutitos a dar la vuelta. A lo mejor una salida rápida para ir a visitar una escuela. A lo mejor llevarlo al súper. A lo mejor ir a saludar al señor de la tienda. Estos están siendo ya contactos que definitivamente el niño está teniendo otro referente. No se está sintiendo por un lado solo, no se está sintiendo por otro lado único, y además él empieza a sentir que no le perteneces. Lo importante es que el niño sienta periodos más frecuentes de que no estás con él, y eso solo tú los vas a crear. Actuando de esta manera, irás trabajando el desapego. Si ya trabajaste por un lado el apego, si trabajaste por otro lado el ego, bueno, pues estas son las dos plataformas que van a llevar al niño a la independencia. ¿Quién no quiere tener en casa un niño independiente que corre, salta, juega, tiene amigos, se desaparece, va, viene? Si trabajas en casa para disminuir apego y ego desde la primera infancia, te aseguro que estás empezando a sembrar la seguridad en tu hijo. Y para cuando hablemos de cómo trabajar la independencia, el pequeñito ya trae esa franja de seguridad. Y entonces ya no te vas a estar preocupando. ¿Y ahora cómo trabajo la independencia? ¿Cómo hago para que mi hijo sea seguro, confiado y sobre todo independiente? No puedo decirte con esto y esto y esto, con estas pociones el niño va a ser independiente. No, el niño va a ser independiente cuando empiece a cobrar fuerza el desapego, no el apego. El desapego, cuando se está tornando más fuerte, y entonces el niño ya miras que anda solo por la casa, que ya no te sigue, que ya no te está demandando todo el tiempo, empieza a ser un niño independiente. Cada que tú estás echando a andar esas acciones de por un lado llevarlo aquí, llevarlo con los amigos, llevarlo a jugar, acercarle convivencias con sus iguales, esto es trabajar su independencia y a su vez trabajar el desapego y el ego. Observa cómo estos tres factores de una u otra manera se entrelazan y son tan subjetivos, y a la vez se tienden a confundir tanto porque nuestro corazón como madres muchas veces, al volcarnos para cuidarlos, protegerlos, que no les suceda esto, que coman bien, que no les vaya a pasar algo, cuidarlo de los peligros, bueno, esto se está convirtiendo en apego. Recuerda, ese apego es el que hay que trabajar. Ahí es cuando yo te decía, revísate tú, ¿cómo estás siendo con tu hijo? ¿Extremas los cuidados? Ese es un factor bien importante que lo único que hace es alimentar el apego. ¿Eres altamente ansiosa para que el niño no llore? Ahí tienes otro factor que está incrementando tanto apego como ego. ¿Cuidas que nadie moleste a tu bebé? Ahí tienes otro factor que está inflando tanto apego como ego. Y obviamente que esto que estoy abordándote ahora, la independencia, pues no la estás cultivando.
estás alimentando lo que va a frustrar a tu pequeño cuando sea más grandecito. Revisa tus actitudes, revisa tus comportamientos, tus conductas, tus reacciones hacia tu bebé, sobre todo entre la etapa de los 0 a los 5 años. Aquí es fundamental revisar cómo eres con tu niño. Una vez que tú has trabajado con tu pequeño el desapego y el ir disminuyendo el ego, estás llevándolo directamente a la independencia. Y se es independiente porque se es seguro y confiado. Soy Consuelo y aprecio los likes que nos dejas y el compartir nuestros videos. Y recuerda que todos los viernes nos vemos a esta hora con una nueva transmisión.